hazlo o haz tú lo mismo. En Lucas capítulo 10, no vamos a ir ahí porque no es el texto de referencia en esta mañana, pero en Lucas capítulo 10, versículo 37, el Señor Jesús dijo esas palabras. Y en este contexto, el Señor Jesús está relatando una parábola y es la parábola del buen samaritano. Y en el contexto, Jesús hace ver que el buen samaritano aplicó la misericordia con aquel que había encontrado en la calle. Y Jesús relata esta parábola porque uno de los hombres ahí presentes le hizo la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta muy importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús cuenta la parábola del buen samaritano porque el buen samaritano usó de misericordia y le dice Jesús a este hombre: si quieres heredar la vida eterna, haz tú lo mismo. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dijo haz tú lo mismo? Pues que tenemos que tener misericordia con los demás. Tenemos que tener amor y misericordia con los demás si queremos heredar la vida eterna. Amén. Pero yo quiero aplicar estas palabras del Señor Jesús a la meditación que hoy traigo para todos ustedes en esta mañana. Como les decía, no vamos a meditar en la parábola del buen samaritano. Sin embargo, nuestro texto principal en esta mañana va a ser Hechos capítulo 16, versículo 23 al 34. Si usted gusta ir conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 23 al 34. En la historia de hoy notaremos, hermanos y amigos, que hay otro hombre, según lo que Lucas nos cuenta, hay otro hombre que hizo la misma pregunta. Y esa pregunta fue: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vamos a leer en la historia, vamos a leer un poco para familiarizarnos con el contexto. Hechos 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: preste atención, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Palabra del Señor, hermanos. Como ya lo decía hace un momento, este hombre que encontramos en Hechos 16 hizo exactamente la misma pregunta que en la parábola del buen samaritano. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa, hermanos y amigos, es la pregunta más importante que cualquier ser humano pueda hacerse en la vida.
no con quién me voy a casar, no cuál carrera voy a tomar, no cuál casa o a dónde voy a vivir. La pregunta más importante que cualquier ser humano debe hacerse es: ¿qué debo hacer salvo? Entonces, en esta mañana vamos a aplicar esta pregunta que está haciendo el carcelero y vamos a obtener la misma respuesta de Jesús. Cualquier ser humano que quiera ser salvo debe hacer lo que el carcelero de Filipos hizo. Amén. Porque la pregunta de él es muy válida: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una preocupación muy válida, muy loable, que todos los seres humanos debemos tener. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo ser salvos? ¿Cómo ir a la vida eterna? Porque yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, o salimos de aquí y le preguntamos a las personas si quieren ir al cielo, ¿qué nos van a responder? Sí, claro, todos queremos ir al cielo. Nadie quiere ir al infierno, nadie quiere ir al lugar de castigo. Pero la pregunta es: ¿cómo llegamos al cielo? ¿Qué es lo que hay que hacer para ir al cielo? ¿Cuáles son los requisitos de la vida eterna? Entonces, preste atención. Cualquier cosa que el carcelero de Filipos haya hecho es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. ¿Qué hizo el carcelero de Filipos que lo llevó a ser salvo? Vamos a estar viendo algunos puntos en esta mañana. El primero: el carcelero despertó. Hermano, me fascina la escritura. Me fascina leer la escritura despacio y con buena letra, porque nos arroja ideas interesantes. Y esto es lo que yo puedo encontrar en esta historia. Si usted ve el versículo 25, el versículo 25 dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y quiénes los oían? Los demás presos que estaban ahí. Usted puede darse cuenta que en el contexto inmediato, Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel por estar predicando el evangelio. Por estar predicando de Dios, los meten a la cárcel y en lugar de estar llorando, en lugar de estar quejándose, a medianoche en la cárcel cantaban y oraban a Dios. Y los presos los oían. Hermanos y amigos, grandes cosas pasan cuando la iglesia decide cantar. Cuando la iglesia decide orar y se pone en armonía, en unidad, por una meta, grandes cosas pasan. Cuando cantamos alegres de corazón al Señor y oramos con fe al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 26 usted ve que cuando Pablo y Silas estaban orando y cantando, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera fue este terremoto que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos los presos se soltaron. Hermanos, hay cadenas que necesitamos quitar en nuestras familias, amén. Hay cadenas que necesitamos de una vez que se rompan, porque son cadenas que hemos estado cargando por años. Pero vea usted el contexto. ¿Qué fue lo único que hizo Pablo y Silas? Cantaban y oraban. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Mandó un terremoto. Yo no sé en sus países. En mi país, Costa Rica, tiembla mucho. Terremotos fuertes. Y mucha gente ha muerto, nomás del susto. Cuando se empieza a mover la tierra, todo el mundo se acuerda de Dios. ¿Sí o no? Y dicen: Dios mío. Esa es la primera frase que yo he escuchado en la gente de allá. Cuando se empiezan a mover las paredes, se empiezan a mover los cimientos, el piso, la gente dice: Dios mío, y caen de rodillas. Ay, Dios mío, papito Dios, dicen algunos allá. ¿Por qué? Porque se siente el poder de Dios en un terremoto. ¿Se da cuenta usted de lo frágil que es usted? Y que en cualquier momento le cae una columna encima, le cae el techo encima. Hace 2 días tembló en Costa Rica y llamó a mi suegro, diciendo que mi suegra salió corriendo, asustada. Y yo le dije a mi suegro: dígale a mi suegra que para qué corre, afuera también está temblando. Está temblando adentro de la casa, afuera también. La gente empieza a correr como loca, se desespera.
Pues aquí no solamente empezaron los cimientos de la cárcel a moverse, se abrieron todas las puertas. Y las cadenas que estos presos tenían se cayeron. Lo que quiero llegar es al versículo 27. Despertando el carcelero, pare ahí, porque tenemos una coma. Pare ahí. Estaba tan dormido el carcelero que no pudo escuchar a Pablo y a Silas cantando. Todos los demás presos oían, escuchaban a Pablo y a Silas cantando, pero el carcelero estaba dormido. Este estado de inconsciencia del carcelero refleja la condición, hermanos y amigos, de descuido espiritual de muchas personas hoy en día. ¿Qué fue lo que necesitó este carcelero para despertarse? Un buen terremoto. Nada lo hacía despertar. Seguramente estaba cansado, estaba adormecido espiritualmente, cegado totalmente. Ni siquiera pudo escuchar la bendición de Pablo y Silas cantando. Pero Dios dijo, no, hay que despertarlo con algo. ¿Y cómo lo hizo despertar? Con un terremoto. Solo un terremoto logró despertar al carcelero de Filipos. Hermanos, amigos, preste atención. Hay personas hoy en día que usted les habla, les aconseja, les instruye, les muestra su amor, les dice lo que es bueno, les dice lo que es malo, pero ellos persisten en no escuchar. Quieren seguir dormidos, quieren seguir soñando. Pero déjenme decirle esta gran verdad. Dios usará cualquier cosa para hacernos despertar. Amén. Dios usará cualquier cosa para hacernos despertar. Para que este carcelero pudiera hacer cualquier cosa, primero tenía que despertar. Estaba dormido. Y usted y yo, hermanos, y todas las personas de esta tierra, todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, necesitamos entender que en algún momento de nuestras vidas tenemos que despertar y ver cuál es nuestra condición. Efesios capítulo 5, verso 14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, qué maravilloso es esta escritura, hermano. El carcelero de Filipos tuvo que despertar. Y yo creo al 100%, sin lugar a dudas, que en esta historia la mano divina está ahí. Bueno, ¿qué fue lo que hizo el carcelero después de que despertó? ¿Qué fue lo que hizo? En segundo lugar, el carcelero reconoció que estaba completamente perdido. Amén. Verso 27 nuevamente. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel que estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Presta atención, el carcelero estaba dormido, se acaba de despertar y lo primero que él quiere hacer cuando se despierta, al ver todas las puertas de la cárcel abiertas, lo primero que él quiere hacer es quitarse la vida. Sacó la espada y se iba a matar, dice Lucas. ¿Qué pasa por la mente de este hombre? Apenas se está despertando y ya quiere matarse. ¿Por qué? Porque reconoció que estaba completamente perdido. Este es el punto. La ley romana decía que si a un carcelero se le escapaba un preso, tenía que pagar con su propia vida esa falta tan grande. De hecho, en Hechos capítulo 12, versículo 19, no vamos a ir ahí por cuestiones de tiempo, pero Pedro se encuentra en la misma condición.
está encarcelado, pero algo que me fascina del libro de los Hechos, algo que me fascina del escritor Lucas, es los detalles que da. Dice que mientras Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia oraba constantemente, no cesaba de orar por Pedro. Y es ahí cuando Dios envía un ángel y rescata a Pedro de la prisión, lo saca de la cárcel. Y en ese contexto usted ve que el carcelero fue enviado a la muerte, porque era la ley romana. Si usted era un carcelero y un preso estaba a su cuidado y su preso escapaba, usted pagaba con su vida. Cuando el carcelero despierta, ¿cuántos aquí les gusta dormir? Muchos, ¿verdad? Y cuando uno se despierta tiene que pasar un momento para encontrar nuevamente la realidad de las cosas. Y él se viene despertando, están todavía en un estado de letargo, de inconsciencia, ve todas las puertas abiertas y dijo, hasta aquí llegué. Se reconoció perdido. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que él pensó al ver todas las puertas abiertas? Dijo, se me escaparon todos los presos. Así que una de dos, como decía un famoso personaje mexicano, un héroe muy famoso mexicano, el héroe de todos los héroes. Primero muerto, antes de que me mate. Me da a decir que no conocen al Chapulín Colorado. Yo conozco al Chapulín Colorado y ustedes no conocen al Chapulín Colorado. Decía, el primero muerto, antes de que me mate. Así que el carcelero de Filipos dice, se me escaparon todos los presos, ya me van a matar, así que ¿para qué vamos a darle más tiempo a esto? Mejor me quito la vida yo. Se quería quitar la vida porque entendió que estaba perdido, moriría de todas formas. Y hermanos, quizás usted y yo no seamos carceleros, quizás usted y yo no estemos cuidando presos y no nos vayan a quitar la vida. Pero espiritualmente puede ser que estemos en la misma condición. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, sin Cristo estamos completamente perdidos. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, lo que Pablo le dice a los Efesios. En el capítulo 2, verso 12. Hablándole a ellos les dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Subraye, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo, le dice Pablo a los Efesios, ustedes vivían sin Cristo. Ahora están con Cristo, pero sin Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hermanos, el ser humano necesita reconocer que sin Cristo, así como el carcelero, está completamente perdido. Usted puede tener vida, puede andar caminando, puede tener proyectos, puede tener ambiciones, pero sin Cristo usted no tiene esperanza. No tiene esperanza de vida eterna. Nos espera solamente la muerte. La muerte espiritual, que es la completa separación de Dios por la eternidad. Vean lo que estamos diciendo, hermanos, amigos, jóvenes que hoy están aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta de este hombre. En el contexto, él tuvo que despertar. Tuvo que despertar. Y cuando despertó, se dio cuenta que estaba completamente perdido. Cuando hablo de esto, hermanos, no dejo de recordar, y un día de esto lo vamos a estudiar los domingos por la mañana, la historia del hijo pródigo. O cuántas enseñanzas tiene la historia del hijo pródigo. ¿En qué momento es que el hijo pródigo decide regresar a casa de su padre? Cuando se vio en medio de la nada, sin familia, sin padres, sin hermanos, sin plata, sin amigos, sin dignidad, comiendo con los cerdos. Y me encanta nuevamente cómo escribe Lucas y dice, pero volviendo en sí,
Preste atención a esa frase. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan para comer? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Preste atención a la expresión. Volviendo en sí. Es despertando. Es lo que quiere decir Lucas. Despertando se dio cuenta de que estaba comiendo con cerdos. Y se dio cuenta de todo lo que había dejado atrás. Se dio cuenta de todo lo que había dejado en casa de su padre. El ser humano necesita darse cuenta de su condición. Necesita despertar. Darse cuenta de su condición, pero también, en tercer lugar, el carcelero escuchó el consejo y la advertencia. Sigamos leyendo. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando el carcelero pensó que todos los presos habían escapado, se iba a quitar la vida. Y Pablo lo vio y le dijo: alto, detente, tranquilo, todo va a salir bien, no se desespere, todos estamos aquí. Versículo 28, Pablo le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, nadie se ha escapado. Usted se pone a pensar conmigo, hermanos, en medio, cuando hay un terremoto, y más si uno está dormido. A mí me ha pasado cuando estaba en Costa Rica y tiembla de noche, ya uno está dormido y se levanta y todo se mueve y usted, ¿qué está pasando aquí? Usted se levanta como loco, sale corriendo para la puerta y si usted anda en pijamas y va a salir así a la calle y usted no piensa en nada. Pero cuando ese carcelero se despertó ahí, lo primero que quiso fue matarse. ¿Qué hubiera querido oír él? ¿Qué hubiera querido o qué hubiera esperado él escuchar en ese momento? Tal vez gritos de alegría. Todos los presos escapando. Él quizás hubiera tal vez escuchado gritos de dolor de alguien que le cayó una pared encima. O alguien sufriendo porque sé que le cayó algo en la pierna, en el tobillo. Gente quejándose de dolor. Gente llorando de alegría, escapando. Pero en lugar de eso, ¿qué fue lo que escuchó? Una frase, una advertencia, un llamamiento que le dijo: no te hagas daño. Todos estamos aquí. No hay por qué temer. No hay nada que temer. Y estas palabras, hermanos, fueron un refrigerio para su alma, ¿sí o no? Piense por un momento. Ese carcelero que se vio sin esperanza, que se iba a quitar la vida, dijo: oh, así que todos los presos están aquí. No hay razón. No hay razón para quitarme la vida. Este mensaje, hermanos, en esta mañana, es para todos nosotros. Para que no nos sigamos haciendo daño. El carcelero se iba a hacer daño a sí mismo con la espada. Pero ¿cómo nos hacemos daño nosotros a nosotros mismos? Con el pecado. El pecado nos daña. El pecado nos hace sufrir. El pecado, hermanos, destruye vidas, destruye proyectos, destruye familias, destruye dignidad, destruye planes futuros. El diablo no viene a nosotros con un pecado y nos dice: te voy a dar este pecado y mira todo lo que este pecado te va a dar. El diablo no nos muestra la parte fea del pecado. Dígame usted, alguien que me conteste, por favor. Después de haber tentado a Eva en el huerto del desierto y hacerla caer, ¿qué se hizo Satanás? ¿Dónde está? Que alguien me conteste en esta mañana, por favor. ¿Qué se hizo el diablo? ¿Qué se hizo Satanás después de que le quitó todo a Job? Después de que le quitó a su familia, sus hijos, su casa, su dignidad, aún su relación con su esposa y sus amigos. ¿A dónde está el diablo? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace ese cobarde que nos pone el pecado por delante cuando nosotros cedemos? Él se va y nos deja, se va y se ríe de nosotros, se va y se burla.
de nosotros con Dios y nos dice, no era ese su hijo. No era ese su hijo favorito, al que usted tenía bien. Vea lo que ha hecho. Porque la Biblia dice que Él es nuestro acusador y solo ha venido para robar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere en nuestras vidas. Y sabe, nosotros se lo permitimos. Y cada vez que se lo permitimos, Él va y se ríe de nosotros. Nos acusa delante de Dios. ¿No era ese su hijo? Vea lo que ha hecho. No era tan digno de usted. Hermanos, el pecado nos hace daño. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Y eso es lo que el diablo quiere. Dañar nuestra vida. Pero ¿sabe? El diablo puede hacernos o puede tentarnos 1000 veces que si nosotros resistimos, tendrá que huir de nosotros. Pero el diablo no puede con nuestra voluntad. 3 veces tentó al Señor y el Señor resistió la prueba y él tuvo que marcharse. Pero el carcelero escuchó, hermanos. Yo espero que en esta mañana, si usted nos está escuchando aquí o por cualquier otro medio, que usted pueda escuchar la advertencia del Señor, que te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En cuarto lugar, el carcelero pidió luz. Si usted ve el versículo 28 y 29, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es obvio, hermano, en la historia que estamos considerando, que en términos literales se encontraba en oscuridad y en tinieblas. Probablemente la cárcel estaba bien oscura, él no podía ver, pero él pidió luz para ver quién era quien estaba hablando, quién era quien le estaba dando este consejo. Y una vez que la luz le fue dada, dice que entró, se precipitó adentro donde estaban Pablo y Silas y temblando se postró a los pies de ellos. Pero también podemos ver que en su vida espiritual este carcelero se encontraba en tinieblas. En la palabra del Señor, las tinieblas es relacionada con pecado, la luz es relacionada con santidad y pureza. Pero en cualquiera de los dos casos, haya sido física o espiritualmente, él reconoció que necesitaba luz. Y por esa razón pidió la luz. Y la luz le fue dada. Muchas personas hoy en día, hermanos, se encuentran en esta condición, viven en tinieblas, alejados de la luz, porque han decidido vivir en pecado. Y luego de reconocer su condición, las personas hoy en día necesitan también pedir luz. En Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, la escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, amigos, aunque estaba en tinieblas, el carcelero ya no quería estar en esa condición. A esto la palabra del Señor le llama arrepentimiento. Cuando usted está en una condición de pecado y usted reconoce su condición y quiere cambiar, la Biblia le llama a eso arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio en la forma de vivir. Él dijo, quiero luz. Su sola condición lo hace temblar y caer de rodillas y hacer la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros, hoy día, tenemos la luz que nos ilumina nuestro camino. Vea las palabras del salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Usted necesita luz en su vida espiritual, usted necesita la palabra de Dios. Finalmente, para terminar, punto número 5, el carcelero hizo la pregunta correcta. El carcelero hizo la pregunta correcta. Piense acerca de cuántas preguntas pudo haber hecho usted si hubiera estado en ese lugar. Si usted hubiera sido el carcelero, ¿qué preguntas hubiera hecho? Hubiera hecho preguntas como: ¿por qué no escaparon todos? ¿O por qué están aquí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vamos a hacer ahora? Muchas preguntas, pero él hizo la pregunta correcta. E hizo la pregunta correcta por varias razones. Hizo la pregunta correcta porque había despertado de una terrible realidad. Hizo la pregunta correcta porque se había reconocido perdido completamente. Se había hecho caso al consejo y a la advertencia. E hizo la pregunta correcta finalmente porque había recibido la luz que le iluminó. Hermanos, esta historia nos impacta porque la misma respuesta, es aquí donde quiero llegar, la misma respuesta que el carcelero recibió es la que recibimos hoy. ¿Qué le dijeron Pablo y Silas? ¿Cuál fue la respuesta a su pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, versículo 30 y 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos hoy en día han usado este texto para afirmar que la salvación es solamente creer en Jesucristo. Y una vez que usted cree, ya usted es salvo. Pero cuando usted continúa leyendo la historia, se da cuenta que hay muchas cosas más que pasaron esa misma noche. Ni siquiera días después. Esa misma noche, versículo 32, Pablo y Silas le hablaron a él, al carcelero, la palabra del Señor y también a todos los que estaban en su casa, puesto que el carcelero había llevado a Pablo y a Silas a su casa. En esa misma hora de la noche, dice, les lavó el carcelero sus heridas y su braille. Enseguida se bautizó él y también los suyos, los que estaban en su casa. Y quiero terminar con esto, al menos esta parte. Llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Para meditar, hermanos, para meditar. Si estamos viviendo sin Cristo, necesitamos hacer la misma pregunta para recibir la misma respuesta. Debemos creer para poder ser salvos, pero no solo creer. Note cómo el carcelero y su familia se les predicó la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Su comportamiento demostró un genuino arrepentimiento y finalmente todos los que escucharon la predicación, todos se bautizaron. Haciendo todo esto, fueron salvos. O cuando digo todo esto me refiero a haber creído, haber escuchado la palabra, haberse arrepentido y finalmente haberse bautizado. Es en ese momento que ellos pasan a un estado de salvación. ¿A dónde encuentro la conclusión de esto? ¿En qué momento se llenaron ellos de gozo? ¿En qué momento se llenaron de gozo? ¿Después de que creyeron? No, se llenaron de gozo después de haber sido bautizados, no antes. Es el bautismo que nos da salvación. ¿Quieres hacer lo mismo hoy? Aquí tenemos el plan de salvación de Dios resumido en una diapositiva. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si alguien pregunta esto hoy en día, la respuesta es: debes escuchar el mensaje, Romanos 10:17.
Debes creer en Cristo y su Evangelio. Juan 3:16. Debes también arrepentirte de tus pecados. Hechos 17:30. Confesar tu fe delante de los hombres. Romanos 10:9 y 10. Para finalmente ser bautizados para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2 versículos 38. Espero que en esta mañana el mensaje haya sido importante para su vida y que no regrese vacío, que quede en su corazón. Si hay alguien en esta mañana que quiere obedecer estos pasos, lo puede manifestar. Si hay alguien en esta mañana que reconoce que ha estado viviendo de una forma que no agrada a Dios, también lo puede manifestar de alguna manera después de que entonemos este himno de invitación.